estamos con el candidato a consejero regional, Francisco Durán. Buenos días, don Francisco. Buenos días, Esther. Buenos días a todos los jóvenes de Linares que nos escuchan esta mañana de lunes. Agradecer en primer lugar a ustedes la invitación, a Juventud Informativa, y espero que tengamos una buena entrevista. Bueno, don Francisco, queríamos saber, ¿qué le incentivó a usted ir a consejero regional? Bueno, en primer lugar, el tema del Consejo Regional, como es una elección nueva, es primera vez que se eligen los consejeros, sin desmedro de que ellos ya existían antes y se elegían de manera indirecta. Una de las principales motivaciones que me llevó a tomar esta decisión de ser candidato al Consejo Regional tiene que ver con experiencias que uno ha tenido en la vida. Por ejemplo, yo soy de Linares, mi familia siempre ha sido de Linares, pero yo estudié lo que es mi carrera de abogado, la estudié en Santiago. Por ejemplo, en Santiago yo veía, y además no solamente en Santiago, lo que tú puedes ver en otras partes del país, que nuestra provincia está claramente menos desarrollada que otros lugares de nuestro país. Por lo mismo yo decía, ¿qué pasa con nuestra provincia que no logra tener el mismo nivel de desarrollo que las demás provincias de nuestro país? Entonces yo creo que a través de lo que es el servicio público uno puede ser un aporte para la comunidad. Eso significa que una de las principales motivaciones que me lleva a ser candidato al Consejo Regional es poder ser un aporte para la comunidad, al servicio público y sobre todo para el desarrollo de nuestra provincia, que es uno de los temas que a mí más me motiva. Bueno, pasando a los temas, el tema de salud, ¿usted qué opinión tiene sobre el hospital de Linares? Ya que faltan especialistas, medicamentos, entre otros. ¿Qué opina usted sobre eso? Mira, dentro de todo lo que hemos podido andar ya en esta campaña por la provincia, tú vas haciendo un diagnóstico de todos los problemas que tenemos. En el caso del hospital de Linares, lo viví personalmente, paciente, por llamarlo de alguna manera, de las listas de espera o de la mala atención de urgencia. Entonces, mientras los políticos se enfrascan en estas peleas con respecto al hospital, tú te das cuenta que hay gente que espera por horas una atención y sobre todo una atención de urgencia. Entonces, cuando tú llegas a ese punto, te encuentras con la discusión política de si el hospital nuevo, que debería empezar a construirse el otro año, tiene que ser concesionado o tiene que ser construido con recursos públicos. Lo que a su vez a mí me genera una sensación de impotencia, porque en el fondo mientras los políticos discuten cómo tiene que ser el hospital o la forma de construcción, la gente sigue esperando. Ahora, independiente de si sea concesionado o sea público, el hospital de Linares tiene que construirse. Ya es, para mí, después de haber visto eso y haberme sumado al dolor de mucha gente de Linares que le toca vivir el tema, ya es indispensable salir de esa discusión y que se le dé ejecución al tema del hospital. Ahora, no solamente es el tema de la infraestructura del hospital la que genera problemas, tenemos también el tema de medicamentos, como dijiste tú, y sobre todo, uno de los problemas principales que tiene Linares con respecto a la salud es el tema de los médicos. Había discusiones hacia atrás también que tenían que ver con la antigua dirección del hospital. Teníamos al director que era don Rubén Bravo, que tenía serios problemas con el director del Servicio de Salud del Maule, quien no bajaba recursos a nuestro hospital, lo que significaba que nuestros pacientes seguían esperando, seguían teniendo problemas de salud, seguían sufriendo por rencillas que estaban a un nivel político, ni siquiera un nivel de persona. Ahora, ese es el segundo problema. Perdón. Nuestra región debería estar ya dividida en Maule Norte, Maule Sur. Y uno de los primeros intentos que se hizo, no solamente con el tema de la región en sí, tenía que ver con el servicio de salud. Si esto ya estuviese dividido en servicio de salud en Maule Norte y servicio de salud en Maule Sur, podríamos haber tenido una autonomía distinta al punto de vista económico, lo que significa que podríamos haber tenido más médicos o más medicamentos, o haber seguido la idea del doctor Bravo, que era traer médicos del extranjero. Cada cosa de esa ha sido trabada en el camino y siguen esperando nuestros pacientes. Ahora, quiero dirigirme a un punto un poco más general, desde la visión de lo que yo puedo colaborar del Consejo Regional. Hay una parte del diagnóstico que para mí es simple. Por ejemplo, nosotros no tenemos médicos en el hospital, primero por recursos, que es lo que te decía yo que va de la mano de la división del Servicio de Salud Maule Norte, Maule Sur, porque nosotros no tenemos tantos recursos como tienen en Talca. Pero por ejemplo, si nuestra provincia fuese más desarrollada, ofreciera un estilo distinto de vida, manteniendo el rasgo rural o el rasgo de una ciudad en desarrollo, sería distinto porque, por ejemplo, los médicos vendrían a vivir acá. Yo te hago una pregunta. Un médico, que todos sabemos que tienen un estilo, un estándar de vida superior porque en el mundo privado pueden generar mucho dinero para vivir, ¿dónde va a gastar su plata? Si acá no tiene dónde gastar. ¿La va a gastar a Talca o la va a gastar a Chillán?
Pero, por ejemplo, si no tenemos infraestructura suficiente, no tenemos grandes centros comerciales o no tenemos cosas tan simples como un cine, por ejemplo, el doctor va a gastar con su familia o va a hacer sus compras a Talca o a Chillán. Entonces, desde ese punto de vista, la zona deja de ser atractiva y los médicos no se quieren venir acá. Ese es como uno de los diagnósticos y uno de los problemas que tiene la salud. Entonces, a mí desde el Consejo Regional me va a tocar impulsar todas las políticas que tengan que ver con que nuestra zona empiece ya a despegar. Porque si empieza a despegar, la convertimos en un polo atractivo de desarrollo, para que los profesionales, como los médicos, y no solo los médicos, no solamente vengan de paso a nuestra ciudad, o que ni siquiera lleguen, sino que empiecen a permanecer dentro de ella. O sea, usted dice que tampoco tendría que ver también el sueldo de los doctores. De todas maneras, la remuneración del médico, si tú la comparas entre lo que ellos pueden ganar en el sistema privado, ¿cierto?, y en el sistema público, claramente a un médico le conviene solamente trabajar en el sistema privado. Y eso lo tenemos a la vista en la ciudad de Linares. Tú por donde caminas hay centros médicos en construcción, o centros médicos que ya están establecidos, son bonitas clínicas, los médicos tienen sus horarios completos, te están dando horas, incluso en el sistema privado para semanas más. Entonces, está a la vista que el problema es un problema de recursos. El médico no se va a ir a desgastar en turnos en donde va a estar, donde va a tener que recibir las quejas del público, trabajar con malos materiales, con pocos materiales, cuando en su clínica privada puede ganar mucho más dinero tranquilamente. Es un problema netamente de recursos. Los médicos deberían tener un sueldo, en este caso, o acorde a lo que son otros lugares de Chile o otros sistemas de salud o servicios de salud en donde se les paga más. Bueno, pasando al tema de la educación, ¿usted qué opina sobre la educación gratuita? ¿Será mejor para los estudiantes para que tengan estudios superiores? Mira, yo creo que el tema de la educación, sobre todo esta discusión que se vino sobre si la educación debe ser gratuita o no, genera dos puntos de vista. Sería un anhelo y un sueño que nuestra educación fuera gratuita. La idea es que todos tengamos acceso a ella, pero también te genera una injusticia. Te genera una gran injusticia porque el 10% más rico también estaría estudiando gratis, cuando el 10% más rico tiene que financiarle a los más pobres. Entonces, si nosotros decimos educación gratuita para todos, sí, yo estoy de acuerdo con eso, y sobre todo para las personas de más escasos recursos, para los jóvenes que tienen dificultades realmente económicas, pero no para las personas que tienen demasiado dinero, demasiados recursos y pueden financiar su carrera. Eso genera una injusticia. Yo, más que la gratuidad o no la gratuidad, estoy de acuerdo con la calidad de la educación. Eso sí que es urgente mejorarlo. ¿Por qué? Porque en el fondo nosotros tenemos dos sistemas de educación, por llamarlo de alguna manera. Uno que es netamente público, que depende de las municipalidades, lo que es el nivel de estudio hasta cuarto medio, ¿cierto? Y tenemos uno que es particular o particular subvencionado, que podríamos agruparlo en una sola categoría, ¿cierto? Entonces la lógica te dice que el que tiene más dinero puede pagar en un colegio particular o particular subvencionado, pero eso no te asegura la calidad de esos establecimientos, como tampoco te asegura el hecho de que si el establecimiento municipal sea de mejor calidad. Entonces el trabajo fuerte sí tiene que venir con respecto a cómo tú nivelas el nivel de calidad de la educación. Lo mismo para las universidades. No solamente porque la universidad sea más cara, y no todos podamos pagar una universidad cara, que son de orden privado, o por ejemplo las que son del Consejo de Rectores, porque no son estatales las del Consejo de Rectores en teoría. Tú puedes decir que, por ejemplo, hay universidades del Consejo de Rectores que son más malas que las privadas. Entonces, hay que seguir avanzando en todo lo que tiene que ver con nivelar sobre todo la calidad de la educación, en primer lugar, y lo segundo, hacer los filtros correspondientes, y si hay que dejar gratuidad o mayor cantidad de becas a un número mayor de personas, a eso hay que enfocar el tema de lo que es el tema de recursos en educación, pero no pagarle a los más ricos. Yo eso lo encuentro injusto. Usted, o sea, si sale la ley para estudiar gratuitamente, ¿usted cree que también beneficiará a los alumnos que ya se endeudaron para poder estudiar? Mira, con el tema de los alumnos que ya están estudiando, que en el fondo podemos distinguir que ya tenemos 2 o 3 periodos. El primer periodo fue cuando salió la ley con aval del Estado, donde el interés que había, que esto fue en el gobierno de Lago, el interés que debían pagar, estamos hablando de un 6%, o más incluso. Entonces,
se volvió perverso el crédito con aval del Estado para ellos, porque en el fondo significaba que estaban pagando 2 o 3 veces más su carrera. ¿Ya? En el gobierno de Piñera bajó el tema del interés del crédito con aval del Estado al 2%, lo que ya da un margen un poco más grande para que los estudiantes o las personas que egresaron y se titularon gracias a este crédito puedan generar un poco más y no estén solamente pagando su carrera. Ahora, lo que tú me dices, si se aprueba de alguna manera la gratuidad de la educación, también va a partir, por lo general, y como son los efectos de la ley, siempre va a partir hacia el futuro. Lo más probable es que para que la ley venga bien hecha tenga algún tipo de contemplación o señale algún tipo de retroactividad, o que señale hacia atrás a los que ya están estudiando, ¿me entiendes? Pero eso es materia netamente de lo que los parlamentarios decidan. Ellos tienen que ver si parte desde el año siguiente o si de a poco también le van haciendo este descuento gradual a los estudiantes que ya están pasando por este trance. Más o menos tiene que ir por ese camino. Bueno, pasando al tema de la cesantía, ¿qué posibilidad te cree que puede haber para poder mejorar la cesantía en dinero? A ver, el tema de la cesantía es uno de los temas que a mí más me interesa, es un tema complejo. Desde el Consejo Regional no es tan fácil poder poner cortapisas, por llamarlo de alguna manera, a lo que es la cesantía. ¿Por qué? Porque todos los temas que tienen que ver con el desempleo tienen que ser abordados desde el gobierno central. Desde arriba, desde lo que son los ministerios, del presidente, los ministerios, hasta las intendencias y así sucesivamente. Pero, por ejemplo, yo pienso claramente, y por eso es una también de las motivaciones para yo entrar al Consejo Regional, que, como te decía, a nuestra zona le faltan varias cosas que son de simple observación. Por ejemplo, nosotros tenemos el 11% de cesantía en los meses de marzo, abril hasta noviembre. Si nosotros empezamos a revisar, corresponde la mayoría de este 11% de personas cesantes a personas que trabajan en el mundo agrícola, sobre todo en el mundo agrícola de temporada. Cuando estamos hablando de que el mundo agrícola de temporada empieza a funcionar desde noviembre, octubre, hasta marzo. Ahí tenemos un 4 o 5% de cesantía, lo que se asocia a lo que se llama el pleno empleo. Pero en el otro periodo que yo te nombré, donde está el 11%, la mayoría de ese 11% está constituida por mujeres y mujeres temporeras y personas que están relacionadas al mundo agrícola. Entonces, si en simple tenemos hecho ese diagnóstico, yo todavía no puedo entender por qué desde gobierno central y desde todos los gobiernos hacia atrás no se han podido tomar medidas, ¿cierto? Hay una medida, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención, que tiene que ver con los planes de proempleo. Hubo muchos planes de proempleo hacia atrás, pero en este momento yo creo que también es necesario, cuando corresponda, porque ahora estamos en temporada de empezar a trabajar más, cuando corresponda poner los proempleos. Pero el proempleo no puede ser un programa que se quede solamente eternizado dentro de la sociedad, sino que tiene que ir avanzando. Hay que fijar medidas de corto, mediano y largo plazo con respecto a la cesantía. Los proempleos son la primera, pero no son la solución. Mientras los proempleos se van generando, nosotros tenemos que ser los encargados de generar las medidas de mediano y largo plazo. ¿A qué voy con eso? Por ejemplo, si nosotros reforzáramos con dineros del Consejo Regional el turismo, por ejemplo, pavimentáramos caminos, mejoráramos infraestructura, le diéramos una identidad a nuestra zona en el sentido de poder posesionarla a nivel nacional, que nosotros supiéramos que vamos pasando por la provincia de Linares y que es un destino turístico, estaríamos generando más empleo. Un ejemplo súper simple. En Hierbas Buenas, la comuna de Hierbas Buenas, que me toca visitar por el tema del core, hay un camino que se llama Camino La Faja, ¿cierto? Ese Camino La Faja es de tierra, llega a la carretera por el lado de Putacán. Si ese camino estuviese asfaltado, nosotros pudiéramos ofrecer una estructura de información a la gente que va por la carretera y dijésemos, este camino llega en 10 minutos a la comuna de Hierbas Buenas, que tú sabes que es una comuna histórica y que se puede vender como un producto histórico. Si yo le digo al turista, usted quiere ir a Hierbas Buenas por un camino de tierra o por un camino asfaltado, ¿qué te dice el turista? Por un camino asfaltado. ¿Qué significa entonces? Que tengamos un acceso que llegue directo de la carretera a Hierbas Buenas con asfalto, que vamos a tener más gente entrando a Hierbas Buenas. Si la gente entra a Hierbas Buenas, esto lo digo a modo de ejemplo, vas a tener más gente que va a parar en el negocio de la esquina, que va a comprar un agua, que va a comprar algo para comer, ¿me entiendes? Y se va generando una cadena que en el fondo va acortando de a poco la cesantía, ¿me entiendes? Hay que ir reforzando
con fondos del Consejo todo lo que tiene que ver con iniciativas de turismo. Hay que darle una identidad a la zona. Nuestra zona se pierde entre el Maule y Parral. Entonces, si nosotros pudiéramos llamar la atención de la gente, como había un letrero antiguamente en la entrada que decía Linares la puerta del sur, si cuando tú dices que vas de vacaciones al sur, estás vendiendo una idea, que en el fondo, el sur es como lo máximo para ir de vacaciones, bueno, corramos el límite del sur, corrámoslo hacia la provincia de Linares, ¿me entiendes? Eso por una parte, son medidas como más generales, pero que van en directo beneficio de ir generando más empleo. ¿Por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos caminos pavimentados o tenemos más asfalto hacia los campos, vamos a tener más empresarios que quieran desarrollar lo que es la agricultura, porque van a tener mayor facilidad de poder entrar y sacar sus productos. ¿Me entiendes? Eso significa más contratación de personas. Ahora, con respecto al tema de las temporeras, yo creo que desde el Consejo Regional nosotros podemos darle una mano. Y bueno, el día que me toque asumir voy a empezar a hacer ciertos experimentos pilotos, por llamarlo de alguna manera, con grupos que saquen personalidad jurídica de derecho público. ¿Para qué? Para que en el tiempo que ellos estén detenidas y estén sin trabajo, puedan ir postulando a proyectos para capacitación. Uno de los principales problemas de las temporeras es su nivel de escolaridad. Yo creo que lo conversamos también hace un rato atrás. El nivel de escolaridad, no todas tienen cuarto medio. Partamos de que esa es la barrera para insertarse en el mercado laboral. Tienes que tener cuarto medio para poder optar a algo en el mercado laboral. Entonces lo único que pueden optar ellas, si no nivelan sus estudios, es a trabajar en el campo, ¿cierto? Entonces si nosotros las fuéramos agrupando, por ejemplo, y en esa agrupación pudiéramos ir haciendo que bajasen proyectos desde el Consejo para nivelación de estudio, para maquinaria, ellas podrían ir generando y empezando a salir ya de todo lo que es el círculo de la cesantía y la pobreza. Ya, muchas gracias, Francisco, y quisiéramos que invitaras a la gente a votar el 17 de noviembre. Bueno, primero, darte las gracias a ti, Esther. Me sentí muy cómodo, creo que ha sido una buena entrevista. Darle las gracias a Juventud Informativa. Y dentro de las últimas palabras que yo quiero decir, en el caso mío hemos dado una buena campaña. Ha sido una campaña limpia, ha sido una campaña con harta alegría. Creo que es uno de los pocos comandos que trabaja solamente con voluntarios. Eso quiere decir que nuestra provincia, nuestra comuna, va dando muestras de que quiere un cambio. La gente joven en este momento, al igual que ustedes, quiere empezar a sentirse identificada con gente que realmente lleve las mismas ideas, los mismos pensamientos o que esté en la misma sintonía. Por lo mismo yo invito a todos los jóvenes este domingo 17 a votar, independiente de su color político, de su preferencia, hacer el ejercicio de ir a votar, porque mientras nosotros no cuidemos la posibilidad de elegir a nuestras autoridades, más malas autoridades estamos eligiendo para adelante. Así que yo les doy las gracias por la invitación, invitar a todos los jóvenes a votar este domingo, no se les olvide, para consejero regional, el J112. Muchas gracias.